vídeos de YouTube. Hoy les traigo mi primer creepypasta mío de mi que yo escribí, ojalá les resulte entretenido y no les dé un paro cardíaco. Va el creepypasta. La licuadora maldita del diablo. Era el atardecer y yo estaba solo en mi cantón pisteando. Yo vivo en una pequeña casa por el barrio de Tepis, por lo que estoy acostumbrado a ruidos extraños de procedencia desconocida, pero ese día en particular había un silencio ominoso en toda la cuadra. A mí no me importaba mucho pues yo estaba entretenido escuchando el nuevo episodio de la secu en mi pantalla 3D que compré en el Electra, así que no me percaté al principio porque estaba muy bueno el capítulo. Duré un buen rato así pues había un maratón porque los de la tele ya no sabían qué más poner, hasta que de repente sin aviso alguno se escuchó un sonido ensordecedor y, seguido de esto, la luz de mi cantón se fue, dejándome a oscuras en mi sala y sin poder deleitarme con la conclusión de mi programa. Pasaron un par de minutos que parecieron horas y lentamente quedé en total oscuridad. Me levanté de mi asiento y me decidí a ir por algo para iluminar y así poder investigar el siniestro, pero cuando finalmente me levanté me di cuenta de que mi celular Nokia, adquirido igualmente en Electra, no se encontraba en su lugar al lado de mi silla. Yo busqué y busqué pero no había suficiente luz como para buscar eficientemente y eventualmente me rendí y decidí ir a oscuras a mi cocina por una veladora, de esas que le prendes a la Virgen. Al fin y después de mucho tropiezo en la oscuridad, yo llegué a mi cocina. Es una cocina simple y fácilmente logré encontrar una veladora cercana, la cual prendí con el encendedor que siempre cargo conmigo para mis churros. Sin embargo, cuando finalmente se encendió y pude mirar alrededor de mi cocina, noté que algo estaba mal, pues mi moderna licuadora que apenas me habían regalado la semana anterior durante mi cumpleaños no se encontraba en su lugar. Yo no me asusto fácilmente, pero al ver esto admito que me puse un poco nervioso, pues mi barrio no es muy seguro y yo pensé que tal vez alguien, aprovechando la oscuridad, podría haber accesado a mi cantón por la puerta trasera y haber robado mis pertenencias. Tomé mi veladora y me decidí a ver qué había causado el dichoso apagón, saliendo por la puerta trasera de mi casa. La calle estaba callada, lo cual es raro porque por estos rumbos suele haber mucha gente vendiendo cosas y demás, ni siquiera pasaban automóviles o los tradicionales micros que recorren la avenida. Yo no le di importancia y procedí al medidor al lado de mi puerta para observar si había algún inconveniente, pero este estaba en perfecto estado y no había indicador alguno de por qué se había interrumpido el servicio de electricidad. Ya iba yo para la casa de mi vecino a preguntar cuando de repente escuché un estruendo en el cielo y comenzó a llover a cántaros sin aviso alguno. Esto me extrañó porque estamos a mitad de la primavera. Yo solo corrí de regreso a mi casa tratando de cubrirme del agua, pues ya me había bañado y no quería tener que hacerlo de nuevo. Ya adentro me decidí a prender más veladoras para no quedar en total oscuridad esa noche, pues dudaba que la luz regresaría. Así pasaron las horas en la oscuridad que aproveché para leer los encabezados del periódico de ese día. No suelo leer estos mismos pero a falta de cosas que hacer no tuve remedio. En esto se leía que Francia había perdido otra guerra y que, cuando España trató de ayudar, una misteriosa fuerza les volteó los tanques en la frontera. Horas más tarde, se perdió comunicación completamente con Francia. Esta noticia me pareció extraña pues yo no había escuchado nada sobre una guerra, pero bueno, tal vez solo sea porque no veo mucho noticieros XDDD. Lo que me intrigó es que, según el diario, esto había ocurrido ya hace una semana, y mi moderna licuadora, procedente de una fábrica francesa, apenas había sido entregada hace un par de días en mi fiesta de cumpleaños. Pero bueno, después de colocar el periódico en alguna mesa donde probablemente no lo volvería a tomar, noté que eran ya las 10, ya había perdido toda esperanza de poder terminar de ver la secu, así que di media vuelta con el corazón roto y me dirigí a mi habitación, que estaba justo al lado de la sala, cuando de repente comencé a escuchar extraños sonidos metálicos procedentes de afuera de mi casa.
Yo no le di más importancia pensando que tal vez eran los empleados de la compañía eléctrica arreglando el problema, así que cerré la puerta de mi habitación y me recosté en mi cama, listo para dormir un rato. Así pasó lo que me pareció un par de horas en las que no dejó de llover y el extraño sonido no cesó, en todo caso se escuchaba más fuerte que antes pero, eventualmente logré dormir. Así pasaron las horas hasta que desperté a tempranas horas de la madrugada, no sabía por qué, la calle estaba silenciosa nuevamente aunque el sonido de la lluvia aún se podía escuchar. Me levanté despacio de la cama solo para darme cuenta de que el servicio eléctrico aún no funcionaba, pero al menos el extraño sonido de antes había desaparecido completamente. Me dirigí a la puerta de mi habitación con la intención de ir por algo para comer, pues no había comido nada el día anterior por andar viendo la televisión, pero cuál fue mi sorpresa al darme cuenta que mi puerta estaba muy caliente, impidiendo que la abriera. Yo no me explicaba en un principio porque hasta que de repente escuché el sonido metálico nuevamente detrás de mí, y volteé para observar la moderna licuadora yaciendo en mi cama y funcionando sola, sin ninguna conexión a la corriente eléctrica. No tomó mucho tiempo en que mi puerta se viniera abajo y notara el resto de mi casa en llamas, había olvidado completamente apagar mis veladoras y ahora veía las consecuencias, era demasiado fuego para poder correr y la única ventana en mi habitación tenía barrotes para evitar que algún vándalo entrara. Yo intenté todo lo que pude para calmar las llamas y salir, pero esto parecía solo avivarlas aún más. Terminé retrocediendo a una esquina de mi cuarto, mi celular no recibía señal por alguna razón así que no podía pedir ayuda alguna, y los sonidos de la licuadora solo me asustaban más. De repente de entre las flamas surgió una figura extraña con forma humanoide que se acercaba lentamente hacia mí, yo estaba ya muy asustado pues no quería morir. Cada vez se acercaba más a mí hasta que se detuvo justo al lado mío y, sorprendentemente tomó la moderna licuadora que se encontraba sobre mi cama, finalmente logrando que dejara de funcionar. Gracias por guardarme el amigo. Te estaré esperando más tarde. Yo me quedé sin palabras observando la figura negra tomando la licuadora y saliendo de la habitación como si nada, y luego me cagué XD. Bueno, ese fue mi primer creepypasta XDDD. Ojalá les haya gustado. Puchen en suscribir, denle like y fafi hasta la próxima.